Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 17 de julio se cumple el 5º aniversario del final de la gran ofensiva del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas en Nicaragua del año 2018. Estas movilizaciones, que comenzaron de manera pacífica contra las reformas del sistema de seguridad social, iniciaron el 18 de abril de ese mismo año, alcanzando una fuerza que puso contra las cuerdas al ejecutivo de Ortega, quien respondió con una violencia sin precedentes. El final del grueso de estas protestas supuso un antes y un después para Nicaragua, ya que, tras ellas, el poder de Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, pasó a ser casi total, redoblando la represión contra opositores y todos los estamentos críticos, algo que sigue hasta el día de hoy. Para entender estos hechos nos remontamos un poco en la historia. En el momento de las protestas, Daniel Ortega estaba en su tercer mandato, ya que había sido democráticamente elegido presidente en el año 2006. La figura de Ortega es fundamental para entender la historia reciente de Nicaragua. Él formó parte como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que arrebató el poder al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en el año 1979 y llegó a ser presidente por primera vez entre 1985 y 1990. Ese año perdió las elecciones y fue líder de la oposición izquierdista durante 16 años más. El problema es que una vez regresó a la presidencia, encabezó una serie de reformas constitucionales que permitieron que su poder aumentara progresivamente, mientras su popularidad, que en algún punto fue muy alta, descendió. El detonante de las protestas del 18 de abril de 2018 fue una reforma pensional que sacó a algunos jubilados y estudiantes a la calle a protestar, quienes fueron reprimidos con violencia por la policía. Esta represión no solamente fue policial y estatal, también hubo una represión de grupos parapoliciales, como lo argumenta Amnistía Internacional, algo que hizo que se multiplicaran las manifestaciones por todo el país y tras varias jornadas de alta tensión y enfrentamientos, que dejaron varios muertos, decenas de heridos y detenciones arbitrarias, Ortega decidió dar marcha atrás el 22 de abril, tumbando la polémica reforma y poniendo diálogo y mediación. Lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante. Pero estas palabras llegaron demasiado tarde, ya que las protestas se dieron contra su gobierno, tras años de hartazgo entre buena parte de los nicaragüenses. Las reformas de los últimos años, su deriva hacia el acaparamiento del poder, decisiones como haber nombrado vicepresidenta a Rosario Murillo y, por último, la represión, terminaron con la paciencia de decenas de miles de nicaragüenses, quienes no se detuvieron tras este anuncio y continuaron tomando las calles. El sentimiento fue especialmente fuerte entre estudiantes y opositores, aunque también antiguos compañeros de Ortega del Frente Sandinista se posicionaron contra el presidente. Nicaragua era una olla de presión, era cuestión de tiempo para que los 10 años de represión, para que los 10 años de fraudes electorales, para que los 10 años en los que no nos dejaron tomar las calles para protestar libremente se terminaron. Nicaragua explotó y salió a la calle y aquí estamos demostrando cuál es el verdadero poder del pueblo. La oposición y los manifestantes pretendían que Ortega y Murillo renunciaran de sus cargos o adelantaran las elecciones, previstas para 2021. Sin embargo, la contestación del gobierno fue una represión sin paliativos que dejó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 muertos, más de 700 detenidos y más de 2.000 heridos. Las imágenes de familiares enterrando a jóvenes asesinados por la policía dieron la vuelta al mundo y le valieron la condena a Ortega y a su gobierno por parte de la comunidad internacional, algo que tampoco sirvió para frenarlo. Ellos provocaron los actos de violencia en abril, los provocaron. Ellos provocaron la muerte en abril.
entre hermanos nicaragüenses. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica, todos los intentos de mediación fracasaron y en julio Ortega lanzó una ofensiva con el objetivo de terminar con un supuesto intento de golpe de Estado. Un movimiento represivo que terminó con casi todos los focos de protesta de la mano de una violación sistemática a los derechos humanos. Tras este momento, el grueso de las protestas desapareció y Daniel Ortega inició una campaña sin miramientos contra toda persona que estuviera en contra de su régimen autoritario. Este giro ha obligado a más de 100.000 nicaragüenses a abandonar su país, según UNICEF, y ha llevado a la persecución de medios de comunicación, opositores, candidatos presidenciales, ONGs, antiguos miembros del Frente Sandinista e incluso de la Iglesia Católica, algo que le ha valido el rechazo de sectores que van desde la izquierda a la derecha a nivel internacional. Pero a pesar de su evidente aislamiento, Ortega ha creado un régimen familiar similar al que existía durante la dictadura de Somoza, que gobierna Nicaragua con mano de hierro y un poder casi total, algo que a día de hoy dificulta que pueda haber un cambio político cercano. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.